Él es educador popular de Argentina, es cofundador de las cooperativas de la SED Argentina, de la Cooperativa de Educadores e Investigadores Populares Histórica de Argentina. Es cofundador de los Bachilleres Populares de Argentina, es profesor investigador de la Universidad Nacional de Luján, miembro de GETSE Claxo, Educación Popular y Pedagogías Críticas. Es fundador de CIPCAL, Círculo de Pensamiento Crítico de América Latina. Difusión, debate y producción teórica académica referida a las pedagogías críticas, impulsor y coordinador general del Curso Internacional de Pensamiento Crítico. Es autor de varios libros y artículos de educación popular y pedagogías críticas. Es conferencista internacional y bueno, pues el año pasado tuvimos el honor de tenerlo aquí con nosotros al querido amigo Fer y bueno, pues hoy aquí les cedo la palabra para empezar a escuchar esta conferencia Interculturalidad Crítica de la Nueva Escuela Mexicana. Adelante, compañero. Bueno, también buenas tardes, buenas noches, según de donde nos están mirando. En principio, siempre es una felicidad estar entre compañeros y compañeras, amigos, amigas, que es verdad que nos conocemos mucho ya de hace varios años, tuvimos la posibilidad también de conocernos personalmente, así que siempre estos espacios también es una excusa para mirarnos y escucharnos un rato. Es un punto de encuentro también, por eso, sobre todo en épocas de pandemias, fue muy valioso para muchos y muchas que nos podamos ver al menos por esto, que obviamente no reemplaza y jamás reemplazará la presencialidad, pero al menos la distancia las acorta un poco. Hoy, bueno, la idea es hacer algunas reflexiones y hacer algunos análisis de uno de los ejes, creo que me parece que es uno de los más interesantes y uno de los más protagonistas de lo que es la nueva escuela mexicana, que es la interculturalidad crítica, ¿no? Y me parece que estaría bueno comenzar, en principio, tomando dos dimensiones en relación a lo educativo. Entendido educativo como toda acción de enseñanza y de aprendizaje, ¿no? Acción ligada, obviamente, siempre al análisis y a la reflexión. Y una idea es la idea de construir comunidades críticas en la escuela, es decir, la escuela como configuradora de comunidades identitarias, y otra es pensar también en términos de justicia educativa, que después voy a tomar un poco este planteo de justicia educativa, que es un planteo que quizás no escuchamos tanto y es una idea que vengo también ahí pensando bastante, ¿no? Entonces digo, entendiendo también la justicia como una problemática ética y política, ¿no? Entendiéndola como problemática y no como objeto de definiciones taxonómicas o estáticas dentro de un plano jurista, ¿no? Me parece que teniendo en cuenta también ¿por qué planteo lo de justicia educativa? Digo, teniendo en cuenta los debates que muchas veces que se dan y se están dando hoy en tanto, por ejemplo, la categoría democracia, una escuela justa en tanto constructora de justicia. ¿Y por qué me parece muy interesante que la nueva escuela mexicana se enuncie como uno de sus ejes interculturalidad crítica? Vemos en toda nuestra América un sinfín de diferencias que en esencia no son tales. Hay algo que es común en la mayoría de los países. Cuando digo países estoy planteando estados capitalistas en gobiernos tanto de derecha como quienes tienen un planteo más progresistas, y que se trata de una enorme injusticia. La exclusión casi sistemática de los sujetos que pertenecen a nuestros pueblos originarios. Quiero comenzar planteando que no solo hablamos de exclusión de nuestros pueblos originarios en la educación, sino que tenemos que pensar en que en nuestros espacios circulan saberes colonizados. La posición eurocéntrica, como mirada única de conocimiento, cuando hablamos de la necesidad de no transmitir, cuando planteamos que una docente no tiene que transmitir, sino que construir conocimiento, hablamos de eso. Es más, puedo arriesgar a decir que al estar tan cruzados todo el tiempo por saberes eurocéntricos, si no prestamos mucha atención,
desde nuestra mirada también progresista, transformadora y hasta revolucionaria, nuestra construcción también puede ser o tener tintes eurocéntricos. ¿Cómo salir, sería la cuestión, de ese conocimiento que descarta la existencia y vialidad de otras racionalidades epistémicas y otros conocimientos que no sean la de los sujetos blancos, europeos, heteronormados? Esta colonialidad del saber es particularmente evidente en un sistema educativo, desde la escuela, desde el inicial hasta la universidad, donde se hace circular el conocimiento y la ciencia europea como único paradigma científico, académico, intelectual. Esta colonialidad juega como dispositivo de dominación. La colonialidad penetra en y organiza también los marcos epistemológicos, los marcos academicistas y disciplinares también. Por eso opera hoy dentro del discurso también de muchos intelectuales progresistas que se hace un gran esfuerzo en desacreditar tanto las lógicas y racionalidades del conocer que históricamente se encuentran entre muchos pueblos y comunidades ancestrales, como los emergentes intentos de construir y posicionar pensamientos propios, de carácter decolonial, caracterizando ambos como invenciones fundamentalistas esencialistas. ¿Qué quiero decir? Que muchas veces nuestras miradas progresistas de plantear y fundamentar ciertas miradas nuevas sobre el decolonialismo, terminamos cayendo en justamente anular perspectivas históricas de esos pueblos originarios. Me parece que es porque al argumentar más bien por un nuevo universalismo global de las disciplinas académicas, por ejemplo, con sus particularidades localizadas o situadas y a la vez por la no existencia de, entre comillas, raza, invocando la ciencia, entre comillas, para decretar su no existencia y ejercen una nueva colonización del saber, cuyos efectos podrían ser hasta más complejos. Por eso digo que la cuestión de interculturalidad es sumamente compleja. Podemos, ponernos a pensar en ciertas innovaciones educativas, que hoy se habla mucho, en tanto pensar, y esto siempre lo retomo porque me parece como fundamental de tener en cuenta, ¿no? Que en la educación es muy fuerte la categoría de innovación, ¿no? Y yo me peleo mucho con esa categoría. Yo siempre digo, tengamos cuidado de creer que dos cosas: innovar, que es lo nuevo, lo que viene, que innovar es sinónimo de algo bueno. Fíjense que en las escuelas, al menos acá, es muy común que las escuelas privadas se planteen como escuelas innovadoras, ¿no? ¿Por qué? Porque esa categoría tiene un sesgo desde lo occidental, desde lo hegemónico, positivo. Es innovadora, es algo bueno, ¿no? A veces te dicen, o cuando uno plantea esto de la interculturalidad, uno puede plantear la nueva escuela mexicana, pero tanto los planteos que tiene la escuela mexicana no son nuevos, tienen un posicionamiento político diferente. Y me parece que eso es fundamental. Cuando pasaba también, a modo de una acotación, pasaba con la tecnología, ¿no? La tecnología como algo innovador. La tecnología no es un sinónimo de tecnología, innovación, algo positivo, ¿no? Ahí hay que empezar a desandar algunas cuestiones. A mí me gusta mucho más transformador que innovador. Entonces volviendo un poco al tema, a mí me parece que pensar que los saberes ancestrales están enfocados en la medicina, en la gastronomía, en la agricultura, en la construcción de artesanías, lenguas ancestrales, técnicas de conservación, microclimas, producción, alimentación, riesgo, y podría decir un montón más de toda una cultura de nuestros pueblos, que hay que tener en cuenta, porque son importantes, ya que permiten una manera de vivir y recordar también los usos, costumbres y tradiciones. Por eso digo, ojo con lo nuevo, que no anule lo viejo.
que nos han dejado los ancestros a través del tiempo, a fin de analizar sobre los saberes y cómo fomentar su rescate y revalorización. Y ahí es donde yo me planteo y hago como una especie de crítica, ¿no? Digo, ¿cómo será, no sé si crítica o esperanza, cómo será la implementación? Porque digo, la nueva escuela mexicana tiene cosas muy interesantes, todos sus ejes, ¿no? Digo, pensamiento crítico, interculturalidad crítica, un currículum abierto y así, planteo de género, un montón de cuestiones. Yo lo que más me pregunto es cómo se va a construir esos diálogos con todo esto que planteo, ¿no? Con todos estos saberes culturales que ancestralmente están, existen, esto que planteaba yo, ¿no? La agricultura, la gastronomía, que todos los pueblos originarios venían, para que haya una verdadera intelectualidad. Yo decía la complejidad de hacer dialogar justamente estos saberes. Para que haya una verdadera interculturalidad tienen que dialogar sus saberes, si no, no sirve. Y ahora vamos a ir explicando por qué digo que lo complejo de llevar adelante esto también, ¿no? Lo complejo pero no imposible. Y esperanzador también. Porque digo, pensar también las relaciones, ¿no? Las uniones entre, por ejemplo, interculturalidad, plurinacionalidad y decolonialidad. Primero partimos del enlace entre la interculturalidad y la decolonialidad, el que requiere primero explicitar la diferencia entre interculturalidad y la pluriculturalidad y la multiculturalidad, o el multiculturalismo. Los términos multi, pluri e interculturalidad tienen genealogías, significados muy, muy distintos. Y lo hemos escuchado mucho, y vamos a ver, viendo en este recorrido de esta charla, por qué los traigo también. Lo pluricultural y lo multicultural son términos descriptivos, que sirven ¿para qué? Para caracterizar la situación diversa e indicar la existencia de múltiples culturas, muchas culturas, en un determinado lugar, planteando así una forma de reconocimiento. Y en tal caso podríamos decir un respeto ante eso. El multi es un término más cotidiano, más coloquial y más superficial, porque no se piensa en planteos de relaciones. Y no dice nada tampoco sobre desigualdades sociales. Hay son varios, pero en esos varios no está inmerso los factores de poder, por ejemplo, menos la diferencia de clases. Pensemos en un aula. Y esto fue muy fuerte, el multiculturalismo en los 90, al menos en América Latina, con el neoliberalismo. Fue muy posmoderno, ¿no? Fue de escritores muy posmodernos, plantearon justamente el multiculturalismo. Y lo doy como a modo de ejemplo, ¿no? Piensen, ¿qué sería el multiculturalismo? En un aula conviven estudiantes de diferentes culturas, diferentes etnias. A veces la misma escuela toma ese discurso de la diversidad desde ese lugar peligroso, digo, donde pueden decir, acá somos diversos, pueden coexistir diferentes etnias, diferentes culturas, pero en realidad es mentira, porque termina siendo lo más parecido a una publicidad de Benetton. ¿Vieron las publicidades de la marca Benetton que está el niño negro, la niña china, ¿no? Es esa muestra postal de un supuesto multiculturalismo que no es tal, que es en términos, ¿por qué decíamos superficial? Porque queda como una foto. Justamente, como planteaba recién, las políticas estatales de corte neoliberal utilizaron mucho el término multiculturalismo. Y digo, para no confundir a veces lo multiculturalismo con... Me parece que está bueno ir aclarando estas cuestiones, ¿no? Y el pluri, ¿no? En cambio, es término de mayor uso en América del Sur, por ejemplo. Refleja la particularidad y la realidad de la región, donde pueblos indígenas y negros han convivido por siglos con blancos, mestizos, y donde el mestizaje y la mezcla racial ha jugado también ahí un papel muy importante. Mientras que lo multi apunta a una colección de culturas
singulares, sin relación entre ellos, y en un marco, siempre en un marco de cultura dominante, lo pluricultural indica una convivencia de culturas en el mismo espacio territorial, aunque sin, podemos decir, sin ninguna profunda interrelación. Ahora, veamos el eje que plantea la nueva escuela mexicana en términos con respecto a este tema, la interculturalidad. A ver, lo que podemos decir que la interculturalidad aún no existe, es algo por construir. Es decir, uno no puede decir, voy a trabajar la interculturalidad y aparece. No es un tema más, no es un tema de un programa, es algo por construir, no existe todavía. Hasta el momento que no se pueda, en principio, hacer ese diálogo de saberes en términos de nuestros pueblos originarios, nuestras comunidades, un diálogo con lo que hay para poder construir, es algo por construir. Y eso va a llevar muchísimo más tiempo. Y me parece que va mucho más allá también del respeto y el reconocimiento de la diversidad, ¿no? Porque plantea que un proceso, es un proyecto, por eso planteaba que no es un eje más la interculturalidad en la ANEM, es un proyecto social, político, educativo, dirigido ¿a qué? A construcción de sociedades, relaciones, condiciones de vida diferentes. Otras vidas, podríamos decir. La interculturalidad se construye en la necesidad de una transformación radical de las estructuras, instituciones, relaciones de la sociedad. Por eso creo que es el eje central de un proyecto histórico, si lo pensamos en términos de alternancia, de alternativo. En un proyecto educativo emancipador. Es fundamental poder pensarlo. Por eso decía que desde la nueva escuela mexicana hay que profundizar, porque si no, y lo decía un poco allá también María del Carmen, escuchándola, decía, la NEM va a tener sentido en la medida que pasen estas cosas que vamos conversando, en la medida que vamos rellenando todo esto, pero no llenándolo, porque no hay posibilidad de poder que uno diga interculturalidad, 2 puntos, esto es el procedimiento, lo que hay que hacer, porque justamente construimos y es un proceso, y un proceso que lleva tiempo, y que lleva mucho tiempo, porque justamente hay que desnaturalizar un montón de cuestiones. Es decir, sin una transformación radical, la interculturalidad se mantiene solo en un plano, podemos decirle, funcional, individual, sin afectar, por mayor medida, la colonialidad de la estructura social, y por ende el carácter de una sola cultura, hegemónico y colonial del Estado. Y allí, por eso digo que tenemos que estar muy atentos, porque ese es el peligro, ¿no? Que no se piense que esta categoría es un punto más dentro de la NEM y no se tenga en cuenta su planteo transformador, pero desde todos los sentidos, más allá de lo educativo, todos los sentidos. En cambio, cuando planteamos esto de ver las diferencias, ¿no? Porque digo, el multiculturalismo se escuchó mucho, es un poco un racismo, ¿no? Es un racismo que mantiene que las diferencias desde una distancia sentada en el privilegio de su posición universal. La escuela es la que se adjudica el derecho a reconocer a las niñas, niños, adolescentes de otras culturas para mantener la coexistencia de distintos modos de vida cultural que exige que la globalización, la famosa categoría neoliberal de globalización. Es decir, se apela a reconocimientos de las diferencias. Cuando yo decía la foto de Benetton, esas fotos terribles, porque son terribles, de Benetton haciendo la publicidad de niñeces de diferentes culturas, diferentes países, diferentes etnias, pero no se incluyen justamente las grandes diferencias en términos de clase. Entonces digo, reconocemos la diferencia, pero ¿qué pasa ahí en las escuelas que plantean el multiculturalismo, o que trabajan, o que pueden llegar a trabajar allí? ¿Dónde está? ¿Dónde se incluyen los saberes en los programas de estudio, en los modelos educativos? De forma que, digo, la ciencia, las matemáticas, la lengua, la historia, la química, sean reflexionadas
desde las perspectivas de los pueblos indígenas, desde afrodescendientes, las colectividades de género y sexo, para mantener la distancia metodológica y epistémica en el currículum, la enseñanza, el aprendizaje, la vida escolar en su conjunto. En el mejor de los casos se conceden espacios en el mapa curricular para, por ejemplo, perdón, lenguas originarias. O vamos a poner un eje en el currículum sobre lenguas originarias, o algún material didáctico de las características de este pueblo originario. Eso no es interculturalidad. Eso podemos llegar a decir que es multiculturalismo. Pero... Amigos de Ricardo TV, les solicito de favor que se suscriban a YouTube. Aquí abajo está el botón de suscribirse. Hazlo y dale me gusta, dale like a cada video, porque eso ayuda a que YouTube lo distribuya en más lados. Sígueme en Facebook, Ricardo TV, Ricardo Ríos. Sígueme también en Twitter, Ricardo TV. Me arriesgaría a decir que muchas veces las escuelas bilingües, tanto las que plantean alguna lengua originaria y el español, no llegan tampoco a ser intercultural, porque justamente lo que se hace es un paralelo separado de una cosa y la otra. Lo inter obviamente tiene que ver con el diálogo, y cuando uno ve a muchas veces, no diría casi, me arriesgaría a decir la mayoría de las veces, la buena intención igual de las escuelas bilingües, no llegan a construir justamente la interculturalidad. Por eso la interculturalidad no es un hecho dado, sino algo en permanente camino, en permanente insurgencia, en permanente construcción. De hecho, pensar la interculturalidad desde la particularidad de este lugar político de enunciación, es decir, desde un movimiento social, político, epistémico, contrasta con aquel que encierra el concepto de la multiculturalidad, la lógica y la significación de aquello que por ser pensado desde arriba, tiende a sostener que los intereses hegemónicos, dominantes, y mantener los centros del poder. Yo creo que obviamente que hay muchos espacios que no les va a resultar fácil justamente un avance en un movimiento que construya, y un movimiento pedagógico, educativo, que construya justamente una real interculturalidad. Además, esto es así precisamente porque es la dominación justamente de del pensamiento la que lleva a que la interculturalidad y la multiculturalidad sean empleadas a menudo por las ONG, los organismos del Banco Mundial, el BID, la UNESCO, ¿no? Casi como términos sinónimos, multiculturalismo, interculturalidad, que derivan más de conceptos globales, occidentales, mucho más que de las luchas e insurgencias sociohistóricas. Por eso me parece interesante pensar esto, ¿no? La interculturalidad como esas luchas insurgentes, demandas, propuestas y demandas de nuestros pueblos ancestrales. Entonces digo, en sí los términos por sí mismos instalan y hacen posible una especie de geopolítica del conocimiento que tiende a descartar y a negar, podríamos decir, las historias de las comunidades, las historias locales, a la vez que habilita un sentido universal, entre comillas, de las sociedades multiculturales y del mundo multicultural. Por eso se hace necesario distinguir, insisto con esto, ¿no? Entre un interculturalismo de corte, por así decirlo, funcional, versus la interculturalidad a la que al menos yo me posiciono, una interculturalidad crítica y de carácter decolonial. Pero antes de eso, consideremos que otro nodo del nexo también es lo plurinacional. Y ahí rescato algunas ideas también de Catherine Walsh, que dice que en su forma más básica y dentro del contexto de América del Sur, la plurinacionalidad es un término que reconoce y describe la realidad de un país en la cual pueblos, naciones o nacionalidades indígenas y negras, cuyas raíces predatan al Estado Nacional, conviven con blancos y mestizos,
En este sentido, prácticamente todos los países de la región son países plurinacionales, aunque no se reconocen así. Digo, México mismo, ¿cuántas comunidades, cuántos pueblos, cuántos originarios tiene en su esencia? Y la plurinacional y la interculturalidad pueden ser complementarios. Y acá, digamos, tomo algo que es que uno de los países que lleva adelante esta categoría, ¿no? Y que es Bolivia, que está, se plantea como un Estado plurinacional, es lo que venimos hablando, ¿no? Y con esto hago una acotación también, ¿no? Para poder pensar, se me ocurre un ejemplo de interculturalidad concreto, ¿no? La escuela de Ayú de Huarizata es una escuela que se crea en el 30, en la década del 30, 1931, si mal no recuerdo justo, en Bolivia, que plantea un proyecto educativo que es un proceso de formación para la resistencia contra el latifundismo, contra la marginación y discriminación racial, y ejercitó una ruptura con las formas de producción y de educación esclavista que de la indígena se tenía. Por eso digo interculturalidad crítica. Acá ya habría una insurgencia, ya habría una lucha. ¿Y después qué? ¿Y cómo fue creada? ¿O por quiénes fueron creadas? Por un líder indígena aymara, Avelino Cignani, y un maestro de ciudad, Elizardo Pérez. Ese diálogo del líder aymara y de un ciudadano de Bolivia, ciudadano en la ciudad, con saberes y culturas diferentes, pudieron construir esa escuela y con el objeto justamente de transformar, de resistir. Eso es un ejemplo, me parece, traer de la década del 30 un ejemplo claro de lo que es una interculturalidad en un Estado y en un país que definió la plurinacionalidad como posicionamiento político. Y obviamente al definir una plurinacionalidad en un país en términos de desde el Estado, obviamente que allí la interculturalidad en términos de prácticas escolares en todas las escuelas es mucho más sencillo y más fácil. Entonces digo, bueno, ahora volviendo a lo que veníamos, ¿no? La interculturalidad apunta las relaciones y articulaciones por construir, y por ende es una herramienta y un proyecto necesario en la transformación del Estado y de la sociedad. Pero para que esta transformación sea realmente importante, trascendental, necesita romper obviamente con el marco de una sola nación también, recalcando el pluralismo, no como división, sino como una estructura más adecuada para unificar e integrar. En realidad, que sea muy plurinacional no es que abre, lo que está haciendo es unifica a partir del respeto, o marca, por así decirlo, una agenda de estructura nacional, o una agenda otra, pensada desde los sujetos históricamente excluidos, en la visión de único Estado, nación y sociedad. Y pese, digo, que son los movimientos indígenas los que han venido definiendo e impulsando, por ejemplo, la propuesta de Navia Yala, la agenda no es solo indígena, sino del país. Da lugar a las pertenencias identitarias, territoriales, a la vez que propugna nuevas formas de concebir, organizar y administrar el poder, la democracia, la justicia, sin romper el carácter unitario, por así decirlo, ¿no? La importancia de la plurinacional, entonces, y pensando también en Bolivia, es repensar y refundar de lo uninacional, colonial y excluyente dentro de un proyecto de Estado y sociedad que se construye desde la pluralidad y desde las diferencias ancestrales. Y eso lo cambia todo. Entonces digo, pensar también la interculturalidad como desde una mirada histórica, ¿no? Desnaturalizar las estructuras simbólicas, pensémoslo en lógicas educativas. Veamos los libros de textos escolares, cualquiera. Veamos las formas, los modos, los rituales que tiene la escuela. Veremos que allí, textos, escuelas, rituales, desde los contenidos, como decíamos al comienzo, existe lo que podemos llamar una violencia epistemológica existente. Y de las formas perversas de relacionamiento intercultural
actualmente persistente. Y creo que también en esto de pensar un extractivismo cultural, educativo, ¿no? Un extractivismo también, es una categoría que se viene planteando mucho y me parece que también hay que pensarla dentro de lo educativo. También hay un extractivismo educativo, en tanto pensar lo educativo más allá del término escuela y más allá del término educación, ¿no? En los genocidios a nuestros pueblos originarios, en esa sustracción de los saberes ancestrales mediante la opresión. Cuando yo planteaba recién, no podemos negar todos los saberes que tenían los pueblos ancestrales, ganadería, como las mediciones, todo eso hubo justamente esto que planteaba como extractivismo cultural, ¿no? Sacaron todo eso, robaron todo eso. No solamente robaron oro, esto, también la cultura, y la anularon. Entonces digo, rescatar todos esos saberes también es nuestro deber como sujetos que creemos que una educación liberadora es posible y es necesaria. Digo, las diferencias socioculturales actúan en nuestras sociedades también como marcas, a partir de las cuales se establecen desigualdades y asimetrías como si fueran naturales, ¿no? Parece que tanto el reconocimiento como la falta de reconocimiento influye de modo determinante en la formación de las identidades de las personas. O dicho, a ver, en otras palabras, en la manera en cómo los sujetos se relacionan consigo mismos, presupone una apertura también emocional que permite conectarnos, descubrir y valorar al otro en su identidad, ¿no? Entonces yo decía, sería bueno parar a veces un poco y pensar en frío sin eufemismo, ¿no? Los pueblos originarios no solo fueron descubiertos, entre comillas, descubiertos, porque todavía hoy en algunas escuelas en nuestra América Latina se sigue llamando el descubrimiento de América. Digo, entonces no solo fueron descubiertos por los conquistadores españoles, fueron agredidos, atacados, catalogados, civilizados, convertidos, demonizados, descritos, deshumanizados, despojados, discriminados, esclavizados, evangelizados, explotados, incomprendidos, marginados, masacrados, perseguidos, sometidos, subordinados. Todo esto, lo que debe haber influido también consideradamente en su identidad y sentido de pertenencia. Por eso tenemos también que pensar que esa identidad está cruzada por todo esto y más. Son las narrativas que los grupos socioculturales construyen también sobre sí mismos. Obviamente que dichas narrativas son la expresión de una manera como nos relacionamos con nosotros mismos y con los otros. La identidad de una persona no es una sustancia, es una narración. Entonces, fíjense si todas estas historias, estas imposiciones que se generaron, si no son parte también de una subjetividad que se construye y lo hace también un ser sujeto. Digo, y para que haya interacción transcultural en nuestras escuelas públicas es importante desde un inicio que tanto los diseños curriculares, por eso planteaba yo, fíjense los libros de texto, como los procesos y la praxis sean pactados, no impuestos. Como dice la nueva escuela mexicana, no se trata también decía, y de desarrollar, como decía hoy, programas bilingües. Es mucho más que eso. Es un posicionamiento político, ideológico. Desarrollar, hay algunos planteos que dice la nueva escuela mexicana que me parece que es interesante reverlo siempre, ¿no? Desarrollar prácticas pedagógicas interculturales críticas a lo largo del currículum, que permitan que los estudiantes que desarrollen subjetividades sensibles y capaz de indignarse ante la violación de los derechos de la persona, frente a toda forma de violencia y cualquier tipo de discriminación, y así como la toma de acciones concretas en contra de cualquier exclusión por motivo de clase, sexo, etnia, género. A mí me parece que la categoría que usa la ANEP de subjetividad sensible es muy interesante, porque no está significando que seamos sensibles a una problemática, sino que a partir de esa sensibilidad
intervengamos, ser capaces de tomar decisiones ante cualquier forma de discriminación o de exclusión. Establecer un diálogo de saberes para escuchar las ciencias, este planteo del diálogo, ¿no? De nuestros pueblos al hoy, para escuchar las ciencias, las artes, la literatura. Yo creo que tenemos que empezar una especie de resucitar la historia de nuestros pueblos. Es momento de resucitar la historia. Eso que nos robaron, que nos quitaron de nuestra historia, y hacerlos dialogar. Porque no quiere decir tampoco que la esencia sea, todos los pueblos originarios sean los contenidos. Tenemos una historia, todos y todas, quienes somos y quienes no somos pueblos originarios. Ese es el diálogo. La filosofía. ¿Cuánto interesante podría ser justamente un diálogo de múltiples filosofías? La vida cotidiana de otras culturas, ¿no? Pero esto que se supone, la construcción de otras prácticas que visibilicen la contribución de unas con otras, las historias, las representaciones. Me parece que pensar a ese diálogo como posibilidad, y tenemos que pensar como desde nuestra formación docente vamos a dar cuenta, a generar, a sacar a la superficie ese o esa otro interlocutor, interlocutora que estaba negado en nuestros ámbitos de educación, totalmente negado. Después construir proyectos de intercambio solidario entre la escuela y la comunidad territorio, la necesidad de construir, como decía al comienzo, comunidad. Hay que construir comunidades. Y acá también un poco lo que decía ayer María del Carmen, y creo que es función de la escuela, pero función obligatoria de la escuela construir comunidades, y no individuos, no sujetos, sino comunidades. Y hoy por hoy estoy debatiendo mucho con esto de qué sujetos construimos en la escuela. En realidad en la escuela hay que construir comunidades más que sujetos. Las comunidades como sujetos como parte de esas comunidades. Pero pensando en colectivo, no pensemos en un egresado o egresada de una escuela en términos individuales. Pensémoslo también en una construcción de estas comunidades. Después, aprender a realizar interacciones simbólicas, cognitivas. Todo esto lo plantea la nueva escuela mexicana, ¿eh? Aprender a desarrollar un diálogo con la naturaleza. A mí me parece, Catherine Walsh también insiste en la importancia de la autoría popular, de la crítica en la interculturalidad como propuesta también ética y política. Y poder pensar también, pensaba, ¿no? La interculturalidad crítica es una teoría y una praxis de la justicia cultural. Como dije al principio, construir la justicia educativa. ¿Podemos pensar una escuela democrática cuando primero recién construyamos esa escuela justa? Porque ¿cómo puedo decir una escuela democrática cuando no están incluidos justamente, no en términos multicultural, como el que hablamos, cuando no están incluidos realmente los pueblos originarios? Las comunidades trans, las disidencias de género, podemos incluirlos muchas veces en términos, hasta discuto mucho, soy de discutir la de incluir, ¿no? Porque fíjense si no incluirlos dónde también, ¿no? Sí, porque incluirlos muchas veces es terminar sometiéndolos a que ingresen a la misma lógica colonial, patriarcal, capitalista, homofóbica. En realidad no hay que incluirlos, sino que tiene que ser una educación construida entre todos y todas. No incluir. Incluir es entrar vos a este lugar que ya existe, que ya está y que tiene una identidad, y te incluyo la tuya. En realidad justamente eso, donde va a estar incluido, no tiene que haber ninguna inclusión. En realidad tienen que estar todos y todas construyendo eso otro, ¿no? Entonces digo, buscar acciones también destinadas a visibilizar y de construir las condiciones del no diálogo para generar espacios de reconocimiento intercultural, tanto a nivel de las relaciones grupales como a nivel de las relaciones intersubjetivas. Las injusticias sociales son también multidimensionales. La injusticia cultural es una de sus expresiones. ¿Cuándo es justa una escuela? Justamente cuando entran todos y todas, perdón, no cuando entran, cuando se están construidas entre todos y todas. Por eso hablo de justicia, porque esa justicia nos va a llevar a una escuela democrática. No hay posibilidad de pensar una escuela democrática sin antes una escuela justa. Una escuela justa, si no es muy, muy difícil. No sería una escuela democrática, que jamás podemos pensar, y esto puedo ser muy extremista en esta cuestión, pero democrática justamente es darle la posibilidad de que todas
que estén todas las identidades representadas en la escuela. Y esto también es rol, papel, y es fundamental nuestro papel docente. Me parece que poder pensar también las políticas de los últimos años también en América Latina han dejado afuera la posibilidad de construcción. Sí, la categoría sí se usó mucho, y se usó también en términos de poder. Yo creo que hay algunas cuestiones que quedan bien, ¿no? De quedar bien, que había que incluir. Hay que incluir las identidades de género, las disidencias, hay que incluir los pueblos originarios, pero justamente esto que yo decía de la inclusión, y no solo esto, terminamos siendo, y vuelvo porque es lo que me acerca más esas imágenes a esa foto terrible de las publicidades de Benetton, que acá en el sur de Argentina está considerado un asesino casi de las cosas que hizo, ¿no? Digo, pero fíjense que esto que quieren mostrar. Amigos de Ricardo TV, les solicito de favor que se suscriban a YouTube. Aquí abajo está el botón de suscribirse. Hazlo y dale me gusta, dale like a cada video, porque eso ayuda a que YouTube lo distribuya en más lados. Sígueme en Facebook, Ricardo TV, Ricardo Ríos. Sígueme también en Twitter, Ricardo TV. ¿No? Digo, me parece que en estos contextos de que también es una violencia cultural, ¿no? Esto de no ser parte, ¿no? Me parece que es importante la autodefensa identitaria, ¿no? Me parece que el problema también surge cuando esta se convierte en un mecanismo de repetición de la negación de la otredad. Pues porque de esta manera se promueve tanto el encapsulamiento en lo propio y la totalización de la confrontación. En términos de caminos a seguir, pienso que para no fomentar los desaciertos de las políticas identitarias que se derivan muchas veces de la cosificación de las culturas, hay que volverlas a analizar, reexaminarlas, no para abandonarlas, sino para reformular las condiciones de no oculten las relaciones de poder intracultural, no encapsulen a los sujetos en sus propias tradiciones, porque eso también hay que tener cuidado que se termine venerando los pueblos originarios como un objeto, casi como un recuerdo cuando uno va a comprar un recuerdo a algún lugar y se lo lleva porque visitó tal ciudad, tal país, y se lo lleva casi como un objeto de tradición. Justamente hay que hacerlo vivo, no fosilizarlo, porque si no se congela y se convierte en eso, en un objeto como de veneración, ¿no? Y no hay posibilidades de poder pensarlo justamente como un objeto de desarrollo, de continuo movimiento. Hoy decía, al principio Betty decía, la interculturalidad en movimiento. Claro, es imposible poder pensarlo así. No solamente los pueblos originarios, sus características, su identidad propia, están allí. Ahí en diálogo también con los otros, con las otras identidades, para poder construir otra cosa. Por eso el movimiento. Parece que, como para ir terminando también, el interculturalismo tiene que repensarse más allá del indigenismo ideológico que la confrontación política genera. Nos tenemos que convocar para que de una forma aspiremos a hacer de esa convivencia entre diferentes una experiencia realmente digna, que nos abra también otra forma de encontrar, de habitar la tierra, de habitar este mundo, ¿no? Digo, es necesario que los docentes y las docentes revisemos nuestras prácticas de modo tal que pongamos a accionar nuestra vigilancia pedagógica para no constituirnos en meros reproductores de la cultura dominante, sino construir colectivamente nuestro propio objeto de conocimiento. Cuando digo nuestro, digo entre todas y todos, interpelados por el contexto social desde donde realizamos nuestras prácticas, así como constituirnos en desaforados desobedientes de todo. Por ejemplo, y siempre lo traigo, el movimiento feminista es un claro ejemplo de esto, desobedecieron sus mandatos, desobedecieron todo, y tenemos que preguntarnos cuándo comenzaremos también los hombres a pensarnos también fuera de nuestros privilegios. Las escuelas, universidades en Latinoamérica siguen siendo escritas en su mayoría por hombres blancos, héteros, universitarios. Cuando digo desobedecer, digo también
romper con esos preceptos y que comencemos a construir esa otra historia donde desde mi lugar de educador popular creo que las educaciones populares tienen que ser la punta de lanza. Son los sectores oprimidos los que no escriben la historia, son los sectores pobres, la negritud, la lesbiana, las poblaciones indígenas, donde los oprimidos seamos el puntapié para pensar y repensar desde esa desobediencia una escuela pública, popular, feminista, antipatriarcal, interculturalidad crítica, anticolonial y anticapitalista. Creo, compañeros y compañeras, que es necesario pensar un nuevo futuro porque es urgente cambiar este presente. Gracias. Muchísimas gracias, Fernando. Interesante el análisis que nos haces referente a la historia, esa interculturalidad con la que hemos vivido y seguimos viviendo, y que tenemos que aprender a sobrellevar esta situación y a darle el peso que realmente tiene el poder convivir. En el caso de nosotros como docentes, cuando se nos presentan en las aulas, pues niños que llegan con un lenguaje diferente al que es el español. Entonces debemos de ser conscientes que siempre hemos tenido este tipo de alumnos, pero yo creo que es más importante el hacerle el énfasis y la importancia, porque debemos de recordar que son nuestras raíces, y pueblo que no conoce su historia tiende a repetirla. A continuación, voy a dar lectura a los saludos que tenemos en Facebook. Tenemos a Andrea. Ay, un segundito, déjenme lo abro en la compu, más fácil. Perdón. Tenemos a Andrea. Andrea Stein, saludos desde Buenos Aires, Argentina. Tenemos a Cira Novara, saludos desde Paraguay. Miguel Pérez, saludos desde el territorio de los zapotecas de Oaxaca, México. Cira Novara, totalmente de acuerdo, se crean supuestamente escuelas bilingües en Paraguay, pero los pueblos indígenas siguen marginados y expulsados de sus tierras, y en educación se incorpora parte de su cultura como temas parciales. Se naturaliza el asesinato cultural. Nos siguen también compañeros de Nuevo León, compañeros del Mecre, compañeros de Sinaloa. Tenemos también al profe Luis Miguel Alvarado Dori desde Chiapas, Angie García de Durango, la maestra Guadalupe de Nuevo León. Entonces, esto es lo que tenemos en Facebook. Vamos a checar nuestro chat en Zoom para ver también los comentarios que tenemos por aquí. Creo que no hay preguntas. Nada más y recordarles a los compañeros que nos acompañan en la sala que hay que tener nuestra cámara cerrada, por favor. Los únicos que tienen la cámara abierta en este caso es la persona que está moderando y nuestro ponente. Adelante, Betty. Sigamos con la siguiente parte de nuestra conferencia. Gracias, Mara. Bueno, pues en la interculturalidad desde la doctrina freiriana, pues la palabra clave es el diálogo creativo, ¿no? Ese diálogo horizontal, abierto, participativo, democrático, y desde los movimientos de la cultura y las educaciones populares que se llevó a cabo en esos principios de los años 60, Paulo Freire promovió el respeto a las diferencias de los grupos sociales y sus identidades y diversidades culturales. Hoy es de suma importancia este tema tan relevante, y que yo creo que desde la práctica tenemos que estarlo realizando día con día, y donde demostramos que esa inclusión es en verdad, es real, es abierta, y la estamos realizando desde nuestros espacios y nuestros territorios, que es nuestras escuelas, nuestros centros educativos. Bueno, pues damos espacio para que alguno de los compañeros aquí presentes que se encuentran pudiera tomar la palabra, quisiera hacer una aportación o generaría pues alguna pregunta. Vemos compañeros, por ejemplo, está nuestra compañera Marina de la Escuela Normal Rural de Aguilera. Está por ahí nuestra presidenta municipal de Cuencamé, Isabel Sotelo. Bueno, estuvo con nosotros en Oaxaca,
felicidades por haber participado y seguirnos y ser compañeras sobre todo, ¿no? Abrazos fraternos y todos. Bienvenido a la compartición de saberes, por ahí nos dice el profesor Víctor del MECRE. Pues adelante, no sé quién quiera tomar la palabra y pues abre su cámara y bueno, abre su cámara, porque aquí no vamos a levantar la mano, ¿no? Y esperar turnos. Vamos a abrir cámara, pero sin arrebatarnos. Va a haber participación de quien así lo desee, para en un espacio nada más de 20 minutos, porque agradecemos la participación de nuestro compañero Fernando, que a pesar de no estar en condiciones físicas, estuvo el día de hoy aquí con nosotros, y bueno, para dejarlo descansar, porque la diferencia de horario es 3 horas, aquí son las 8, allá son las 11, entonces, bueno, pues 20 minutos te robamos, y adelante, compañeros. En una participación breve para que todos puedan participar, porque es importante escucharnos todos, y pues todos a poder aportar desde este diálogo de saberes. Adelante. Adelante. Bueno, yo quiero felicitarte, Fernando. Un gusto volver a verte, aunque sea de manera virtual. El tema creo que da para mucho. Me deja bastante movida porque soy directora de un preescolar. Me deja con varios conceptos para pensar y repensar, y sobre todo, pues para trabajarlos, como bien lo dijo Betty. Yo creo que tenemos un gran compromiso con las niñas, los niños y los adolescentes de nuestro país, de nuestras escuelas, de nuestros contextos, que tristemente creo que llegan todavía por ahí con un miedo, con un temor, con una inseguridad, porque no son aceptados. Les da tanto miedo el expresar que saben una lengua, el expresar alguna situación. Y no hablo nada más de nuestros pueblos indígenas, hablo de la diversidad de género, que ahorita se está dando mucho ya en nuestro estado, en nuestro país, y que tristemente tenemos una mentalidad mediocre, cerrada y de no aceptación. Creo que desde ahí estamos mal. Creo que hay mucho que rescatar, Fernando, compañeros, hay mucho que trabajar, hay mucha conciencia, y debemos hacer conciencia los que somos o tenemos la oportunidad de estar a cargo de estas escuelas, de estos jardines de niños, de infantes, donde podemos empezar a crear situaciones de vida diferentes para nuestros niños, niñas y adolescentes. Y lo que me encantó, y creo que yo sí lo voy a empezar a hacer, es rescatar toda esa historia de mi país, de mi contexto, de mi comunidad, de los saberes que traen mis niños, mis niñas, mis padres, y comenzar a trabajar desde ahí. Yo creo que eso es lo importante y lo bonito de nuestra profesión, el que podemos rescatar y podemos entrar a un mundo maravilloso donde niños y niñas no conocen, y quizás hasta a lo mejor nosotros ignoramos, pero con esto de la nueva escuela mexicana creo que nos da una apertura súper grande, maravillosa, para conocer no nada más nuestro estado, nuestro país. Y a muestra de ello, pues te tenemos aquí, estás desde otro país, desde la distancia, y cómo estos conceptos que tú nos has hablado el día de hoy, pluriculturalidad, multiculturalidad, interculturalidad, son importantes en todos lados, no nada más en tu estado, en nuestro país. Y pues yo me quedo con eso, yo me quedo con un compromiso personal de seguir investigando, de seguir aportando más en los cargos que yo tengo ahorita dentro de mi sistema educativo. Gracias, buenas noches a todos. Gracias, Oli, gracias por tu aportación. ¿Alguien más quiere tomar la palabra? Adelante, prenda su cámara. ¿Alguien quería hablar? Sí, exactamente. Betty. No, adelante, Lulu. Pues igual que Oli, me quedé encantada. Fíjense, quiero compartir algo, y la verdad, yo siempre he dicho, y lo sabes, Betty,
que yo siempre he dicho que Dios me ama y yo creo que nos ama mucho. Nos ama demasiado porque acabamos de estar en un evento de secundaria, soy directora en un preescolar, pero en la tarde soy maestra de formación cívica y ética en una secundaria técnica aquí en Durango. Y acabamos de presentar experiencias exitosas de campo formativo, ética, naturaleza y sociedad. Y yo me quedé encantada con la participación de los alumnos porque hablaban del tema de las adicciones. Pero me impactó porque dentro de mi equipo tenemos un niño que es de una comunidad indígena, maravilloso, y que él empezó a narrar situaciones que desconocíamos, porque pues sí llegan los jóvenes a las escuelas y pues bienvenidos, ¿verdad? A cuidarlos porque no falta que el niño que lo vea un poquito menos porque viene de una comunidad indígena, porque ellos nos hablan de tú, etcétera, etcétera. Entonces, aprendimos algo enorme porque cuando estábamos en la exposición con otras escuelas, pues varios niños expresaron su actividad en inglés, otros, inclusive una alumna hasta en japonés. Y yo le decía a mi director, diré, qué padrísimo hubiera sido que Felipe hubiera llegado y hubiera dado el tema en su idioma, porque yo siempre les he dicho, no es un dialecto, es un idioma maravilloso que ellos cuidan y respetan muchísimo, desde su vestimenta, porque ellos cuando tienen una actividad muy importante traen su ropa de gala, que es una ropa muy cara, y muchas veces no la vemos con esa calidad que deberíamos ver porque ellos respetan su cultura, ellos lo hacen. Así que ahorita escuchando yo decía, wow, qué fantástico, qué importante es, cómo es posible que una maravillosa persona como lo es usted nos hable de nuestra propia cultura cuando nos explica la importancia enriquecedora que es retomar nuestras raíces, nuestra cultura tan rica, tan maravillosa en todos los sentidos. Y cómo la expresión de ellos es tan magnífica porque lo hacen con una manera tan dócil, tan bonita y tan representativa. Así que como dijo Oli, yo también, yo me uno a retomar eso y a pedirle a Brasileira, una maestra que está haciendo su servicio conmigo en la secundaria, a que nos apoye empezando a enseñarnos lo maravilloso que es su lenguaje, lo maravilloso que es su idioma y cómo reconocer y valorar, porque esa es la palabra, valorar nuestras propias raíces. Si los valoramos a ellos, estamos valorando nuestra propia cultura. Así que mil gracias, estoy muy contenta. Me vine casi corriendo. Mi director de la secundaria me decía, maestra, es que vamos a adelantarle al consejo técnico, porque en secundaria somos 125 compañeros. Entonces tenemos dos grupos, el matutino y el vespertino. Yo doy en el vespertino, en el matutivo 1 hora y media y en la tarde de las 3 en adelante. Y yo les decía, no, es que miren, vieron ellos el cartel y todo, le digo, es que tenemos que entrar en eso. Y me dio mucha risa porque él me dijo, maestra, le encargo por favor porque tengo que poner ahorita mi coordinador al día de lo que estamos haciendo, pero le encargo que me anote todo. Aquí tengo 3 hojas anotadas porque yo decía, se me adelantó, se fue muy a prisa. Me pasó lo que dicen los niños, espéreme, ¿qué fue lo que dijo? De verdad, así me sentí en un momento y entonces dije, voy a poner todos mis sentidos para que no se me pase ninguna de esas maravillosas palabras que la verdad hacen eco. Gracias, mil gracias y todas las bendiciones. Gracias a ti, Lulu, por ese compromiso que asumes y pues esa experiencia que tienes en tu secundaria. Y bueno, yo creo que es momento de caminar juntos, de empezar a transformar y a demostrar que otra educación transformadora sí la podemos construir todos. Gracias, Lulu. ¿Alguien más que quiera por ahí participar? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna aportación?
Adelante, compañero Carlos. Muy buenas Bien. noches. ¿Sí me escucho, perdón? Claro que sí, profe Carlos. Muy buenas noches, Fernando. Es un gusto escucharte. Estaba yo reflexionando toda la sesión y en lo personal he leído un poco de Dussel, Enrique Dussel. Su propuesta precisamente es la decolonización, junto con los teóricos que son el sustento precisamente de toda la escuela mexicana. En esa reflexión siento yo que todo el contenido y toda la parte teórica que se sustenta es muy profunda y como tú lo comentas, no es una cuestión en donde tengamos que modificar, porque precisamente es un trabajo que tenemos que hacer desde el aula. El currículum se escribe con nosotros, ¿verdad? Y nosotros somos un ente vivo en la estructura de ese currículum. Por ahí entonces entra esa parte, siento yo, de la reflexión que como docentes quizás nos dejaron de hacer sentir, ¿no? Que es el gusto por la educación, que es el gusto por tenernos vivos en el salón de clases y obviamente también nos quitaron la palabra para los niños, ¿no? Y hoy es importante devolver, que los niños tengan la palabra, que los niños generen ese proceso activo, ese proceso, siento yo, de ser entes generadores del propio aprendizaje. Entonces, la pregunta más que nada va en este sentido, de acuerdo a la postura que señala precisamente este autor, Dussel, en el tema de la decolonización, ¿cuál es tu inquietud o cuál sería tu punto de vista de esta decolonización que plantea Dussel en función de generar precisamente en la escuela ese proceso de volver a reaprender la historia, ¿no? Él nos habla de eso, ¿no? Quisiera escuchar nada más tu propuesta en relación a esta lectura que tiene que ver precisamente con la nueva escuela mexicana. Sí, ahí hago un par de comentarios. Muchas gracias ahí por los comentarios, las reflexiones y la pregunta ahí el amigo. A mí me parece, y también obviamente sumo a los planteos de Dussel de colonización, me parece que esto justamente de reaprender la historia, no hay, creo yo, y es lo que hoy decía, no hay posibilidad de reaprender la historia si la escribimos solo nosotros y nosotras, digo, si no están los otros y las otras. Yo creo que por eso decía que no hay interculturalidad vista desde la mirada academicista, por así decirlo, sino que justamente la historia, y está siempre en movimiento, se construye y se reconstruye. Y traigo un poco lo que vos planteabas también del currículum. No existe la posibilidad de poder pensar un currículum si no es en movimiento constante, porque también va cambiando el mundo y la sociedad, porque no estoy planteando justamente ahora hagamos la historia, solamente aprendamos la historia de los pueblos originarios. Yo creo que es la historia de los pueblos originarios más nuestras historias, más las historias que estén por venir y las que estén tensionándonos. Digo, tensionando, a mí me gustan mucho las palabras incomodar, tensión. Yo creo que obviamente sí que hay que, soy de los que creen que hay que, jamás diría destruir la escuela porque sigue siendo un espacio de resistencia y de lucha la escuela también en sí misma. Y la pienso como una construcción de comunidades todo el tiempo, de construir comunidades todo el tiempo, pero sí hay que desarmarla para volver a armar. Yo creo que es muy difícil poder decolonizarla sin desarmarla. ¿Por qué? Porque creo que lo colonial está, como yo decía hoy en la charla, está en las formas, está en los textos, está en la forma hasta de sentarnos, en la forma de pararnos, en la forma de relacionarnos. Está impregnado de colonialismo. Por eso digo, va a tardar mucho, y por eso planteo, a mí me parece sumamente interesante que se plantee en la nueva escuela mexicana, entre comillas, el peligro, digo, ahí hay una necesidad urgente también, y que esto también lo vengo planteando hace bastante, en América Latina, de una formación política para los y las docentes, porque si no, la responsabilidad después cae en nosotras y nosotras docentes, y responsabilidad también
es de un Estado que tiene que tener el deber de construir una formación política que dé cuenta de esto. Recién Carlos nombraba a Dussel. Bueno, a Dussel obviamente no hay que leer solo la cita que está en la nueva escuela mexicana, la cita en términos de una frasecita de Dussel, sino que hay que leerlo en profundidad para justamente poder establecer relaciones en términos de teoría para poder después llevar a la práctica, aunque sabiendo que esa teoría también nace de una práctica. Entonces me parece que poder pensar y repensar la escuela es desarmarla. No quiere decir, por eso vuelvo a decir, no es destruir la escuela, sino es justamente desarmarla para poder empezar a pensar estas otras cuestiones. Cuando hoy decía, las compañeras planteaban y reflexionaban también, y usaban la palabra el miedo, ¿no? Los miedos que hay. Hay muchísimos miedos. El miedo es justamente lo que yo también hablaba, de la identidad, ¿no? El miedo de justamente de mostrar esas identidades, esas otras identidades. ¿Por qué? Porque obviamente hay una estructura hegemónica que es la que prevalece y es la que, entre comillas, está bien vista o está socialmente aceptada, mejor dicho. Está socialmente aceptada. Bueno, yo creo que hay que empezar a incomodarnos, hay que empezar a movernos y a desarmarnos para poder desarmar esa escuela, porque, y vuelvo un poco a la categoría esta que me empezó a gustar hace un tiempo, que es la de la justicia, ¿no? Yo creo que tenemos que empezar a buscar justicia, una justicia educativa, porque en la medida que no encontremos esa justicia educativa, es muy difícil poder pensar en esto de poder rearmar o reaprender otra historia. En la medida que no haya justicia digo, porque para que podamos reaprender, reconstruir otras historias, primero tiene que haber una justicia, porque si no va a haber voces, como decía también, esto de la voz que se planteaba, la posibilidad siempre de poder habilitar las voces. Hay voces que están silenciadas históricamente, voces calladas, anuladas, entonces censuradas, voces y cuerpos, no solamente voces. Entonces digo, en la medida que que no construyamos justicia, no vamos a poder pensar ni en algo democrático, ni en algo decolonizador, ni en poder pensar otra historia. Si no ponemos en juego todos y todas para poder construir ese currículum, porque nosotros y nosotras mismos, por más progresistas, revolucionarios, transformadores que seamos, estamos cruzados inevitablemente por un esquema y una estructura y un posicionamiento colonial. Estamos cruzados todo el tiempo, hasta creo que cómo comemos es sumamente colonial. Y esto no quiere decir, bueno, dejemos los cubiertos y el tenedor, el cuchillo, empecemos a comer con las manos, porque no, eso no quiere decir eso, pero sí empezar a tensionar también nuestras prácticas, nuestras formas, empezar a replantearnos todo. Es imposible, por eso, ahí tomo nuevamente esto, poder reaprender o poder generar esa otra historia sin que estén todos y todas incluidas en esa construcción, no desde nuestra mirada, sino desde otros y otras. Y esto, y lo hablaba recién también ahí la compañera, cuando decía también las cuestiones de género, bueno, esas son todas identidades que tienen que estar a la hora de empezar a escribir esa otra historia, para esa otra escuela, para esa otra sociedad, para ese otro mundo mucho más justo. Muchas gracias. Gracias, Fer, gracias a ti. Y bueno, pues ya con esta parte de esta respuesta que nos da nuestro compañero Fernando y todas las aportaciones que nos hizo reflexionar, nos dejas pensando que tenemos que modificar muchísimas cosas en nuestro quehacer día a día de nuestra labor docente. Y bueno, pues yo creo que para terminar esta segunda conferencia del segundo encuentro pedagógico crítico y social en el marco de nuestro 6º aniversario de la Organización Social, Sindical, Pedagógica y Feminista de Mujer, Pueblo y Magisterio, agradecemos infinitamente a todos los que estuvieron aquí presentes y a ti, Fer, de verdad, un abrazo fraterno y a todos los compañeros de otros estados. Perdón, Lorena, nada más, bueno, no nos queremos ir, te escuchamos por 3 minutos. Adelante, Lorena. Tú estás muteada, tu micro está apagado.
A ver. Sigue apagado tu micro, Lore, no te escuchamos. No te escuchamos, sigue apagado tu micro. Si Ahí gustas, está, me parece. Ahí estaba No, recién. a ver. ya, Ahí está. ok, adelante, Lore. ¿Ya se escucha? Perfecto, Lore. Ah, bien, buenas tardes. Soy maestra de la media superior y sí veo con preocupación este marco curricular común de lo que se denomina escuela mexicana, que desde mi punto de vista, pues fue impuesto. No hubo una participación democrática de todos los involucrados en esto. Y lo que estoy viendo es que le ponen áreas del conocimiento, que ponen, por ejemplo, cultura computacional y le ponen más horas. La materia de humanidades, le quitan toda la carga filosófica. Humanidades, pues la puede dar un literato, un psicólogo, un pedagogo, no exclusivamente un filósofo. Entonces se desdibuja el aspecto filosófico. Luego hay otra área que le llaman ciencias naturales y de plano allí ya se desdibujó la física, ¿no? Entonces, conocimientos universales como la física, conocimientos universales como la filosofía se desdibujan en este programa con un lenguaje donde vemos que todos los decires son válidos. Y digo decires, ustedes saben que la filosofía permite subjetivar, ¿no? Entonces, todos los decires, todos los dichos son aceptables, ¿no? Nada más hay que ser tolerantes, hay que ser inclusivos, pero todo vale, ¿no? Pero ciertos filósofos, Habermas, varios filósofos, pues sí están en del diálogo, de la comunicación, pero ya cuando se trata de hablar de cambiar el sistema capitalista, pues ya echan pasos para atrás, ¿no? Entonces creo que una de las cosas importantes, pues, es hablar de lo que es el capitalismo, ¿no? Y creo que la escuela por sí sola, pues no va a cambiar la cultura, ¿no? Que se genera, la cultura, el espíritu que se genera en la cultura, diría Hegel, el espíritu que es la cultura y que tiene una lógica propia, no va a cambiar desde la escuela, ¿no? Sí da elementos de escuela, pero pongamos un ejemplo que digan, bueno, al alumno de la media superior se le está formando para que encuentre empleo, un ejemplo que es parte de las propuestas. Bueno, si no arreglamos el sistema productivo, pues la escuela tampoco, sus muchachos pues sí van a ser mano de obra barata, ¿no? Porque el sistema productivo está muy mal, ¿no? Entonces, sí creo que además, ¿no? Este marco curricular común de la escuela de la educación media superior, pues ni se piloteó, ¿sí? No hubo piloteo. A ciencia cierta no saben las autoridades cómo lo van a operar, pero además tiene efectos laborales, ¿no? El biólogo, si no tiene basificación, pues ya se queda sin trabajo, porque en los primeros semestres no hay biología. O sea, se le llama a los primeros semestres que no va a dar biología, y luego, si en ciencias naturales cabe su perfil, pues dará los últimos semestres, ¿no? Entonces, sí hay una precariedad, sobre todo a los maestros que no tienen base, ¿no? Entonces, sí vemos con preocupación, sobre todo los maestros que no tienen definitividad en el empleo, que van a ser muy afectados. Y hay materias, por ejemplo,
que disminuyen las horas, entonces se va a tener más grupos. Y más grupos significa pues más alumnos que calificar. O sea, sin participar, digo, para nosotros sí vemos afectaciones laborales en esto. Sí, pues muchas gracias. No, gracias a ti, Lore. Y bueno, ahora sí despedimos. Hay un chiquitito, un comentario que me parece... Adelante, Fer. Sí, lo que Gracias. plantea Lorena me parece sumamente interesante. Yo por eso también planteaba de que no es posible llevar adelante una transformación también sin una formación política, en términos de justamente nuestra posición con respecto al capitalismo, nuestra posición, es decir, porque muchas veces las transformaciones educativas, por eso digo, terminan siendo categorías vacías, que suenan bien, pero a la hora de llevar adelante a veces se hace muy complejo. Como yo digo, que no sean ejes o temas, por eso digo que muchas veces termina siendo interculturalidad crítica, todo lo que lleva esa categoría adentro, que es un montón, después terminan siendo 3 temas sobre pueblos originarios en un programa. ¿Se entiende? Y eso es nada, eso no es nada, no es ninguna transformación. Así que, más allá de las estructuras que no conozco en el pormenor de las horas de docente, digo, también poder pensar que también esto de se ponen muchas horas en cultura computacional, porque la tecnología hoy por hoy es como un discurso que está muy, muy fuerte, pero que también yo creo que empecemos a politizar la cuestión tecnológica, empecemos a darle también politización en términos de poder pensar que también lo tecnológico es político y filosófico también. Empecemos a pelear por una soberanía tecnológica, empecemos a pensar qué pasa en una construcción política dentro de lo tecnológico, porque muchas veces terminamos cayendo en la tecnología es aprender a usar una computadora y buscar cosas en Google, sin saber que hay también, lo que aparece en cualquier buscador también es un proyecto político de las grandes empresas de computación tecnológicas del mundo. Digo que todo tiene un trasfondo ahí político, pero sí me parece interesante el planteo de Lorena, y yo lo sumo en esto de que si no hay una formación política, realmente, si no se hace desde el gobierno una formación política real, es muy difícil pensar en estas categorías en términos hasta epistemológicos, de poder justamente construir otras subjetividades y otra forma de hacer escuela, otra forma de... Por eso yo me decía esto de empezar a construir comunidades. Mi amiga ahí, que ahí la leo a María del Carmen, ayer decía, ¿no? La comunalidad, y empezar a construir eso desde la escuela. Comunidades transformadoras, emancipadoras, y que me parece que él y la docente hoy por hoy tenemos que pensarnos todo el tiempo en comunidad. Si no, individualmente no vamos a poder hacer nada, pero sí, si nos juntamos entre todos y todas vamos a poder cambiarlo. Justamente pensando, como yo decía hoy, en una escuela anticapitalista, antipatriarcal, anticolonial, tenemos que empezar a avanzar hacia allí. Así que me parece muy interesante el planteo que traías ahí a Habermas y a Hegel y a varios autores que también uno acuerda con sus escritos. Gracias, Lorena. No, gracias a ti, Fernando. De verdad maravilloso estarte escuchando y pudiéramos seguir aquí replanteando más cosas y repensando, pero bueno, sabemos que ya en 3 horas de diferencia y tu estado de salud, bueno, pues te despedimos, te abrazamos desde Durango, pero no sin antes les pedimos a los compañeros que se encuentran aquí presentes, nos regalen una fotografía, abran sus cámaras y por ahí